Del día vamos a hablar del gobierno, de la desaprobación, de los niveles de desaprobación del presidente Yamandu Orsi, pero también del rol de la oposición, de cómo viene la oposición y cómo está también de cara al 2029. Vamos a hablar de política, esto con la mirada fina, con la mirada crítica de Óscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum, a quien es un gusto recibir aquí en nuestra mesa. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias por la deferencia de estar hoy aquí. ¿Cómo se explica, Óscar, estos niveles de desaprobación del presidente? Bueno, a ver, en primer lugar creo que estamos en un momento que pasó a mediados de 10 años atrás, más tirando al 17, 2018, que hay un sector muy importante de gente, 30% más o menos, que tiene un desafecto con la política y el sistema político, desinteresados, descreídos, enojados, lo cual eso no quiere decir que se traduzca en que esa gente vota en blanco, pero sí, cuidado que hay un desgaste muy fuerte del sistema político. No nos olvidemos que en el año 19 este fenómeno pasó inadvertido porque no hubo un candidato que recogiera toda la disconformidad. Pero cuando sumamos gente que votó solo a Talvi, no al Partido Colorado, digamos, que vota a Talvi en octubre y a Daniel Martínez en noviembre, fenómeno Talvi, Martini, Salli, Novik, Sartori, Peri, el Partido Ecologista Radical Intransigente, todo eso sumado al 22%. No se notó por la dispersión, pero ojo que este era un fenómeno. Después, el 24 se apagó, pero ahora no sabemos qué va a pasar en materia de voto, pero por lo menos sí en disconformidad. Esto afecta a todos. El gobierno, a su vez... Discúlpame, Óscar, un peligro para los famosos outsiders que pueda recoger esa cantidad de votos, ¿no? El tema es que sí, el problema es que un outsider, para que sea uno, tiene que concentrar, o tiene que haber ya un enojo demasiado fuerte contra todo el sistema político, o recoger algo que una. Okay. Si no, es probable... Manini, por ejemplo, no pudo mantenerlo. Claro, en general diría que... Pero Novik, por ejemplo, en el 2015, en las departamentales, sacó casi la cuarta parte de los votos de Montevideo. Y después, ya en Montevideo mismo votó muy mal, y en todo el país no llega a superar el 2%, ¿no? Saca un solo diputado. Se desinfla, ahí fue entre la elección departamental y nacional. Manini tiene la votación más extraordinaria que tuvo un partido por fuera de las áreas tradicionales de la historia del Uruguay cuando aparece. Y sin embargo, se mantiene con 2 diputados, pero de 3 senadores y 11 diputados, 2. Sí, se desinfla. Es una caída espectacular. El Peri vota muy bien, queda fuera del Parlamento. Es decir, acá hay fenómenos como que la gente busca algo en el momento y se ve que no le conforma. Que va más allá de los partidos o de los líderes, sino del sistema en general, lo que la política representa para la ciudadanía. Y sobre todo hay un dato que es esto. Cerca del 90% de la gente se agrupa entre el 30% que está desilusionado o enojado y un 60% que se ubica con el oficialismo, con la oposición o en el medio, dice, pero que dialoguen. Rechaza la política esta que está dominando el país de agravios, de ataques, de confrontación, que ahí yo creo que también el periodismo contribuye mucho, que de repente hay un debate muy importante en el Parlamento y el titular es qué insulto le dijo uno al otro. Yo señalo siempre en la interpelación de la estancia María Dolores que hubo 2 planteamientos, uno de la oposición y otro del ministro, de muy sólido ideológicamente, no salió en ningún lado. Lo que salió es un insulto de un senador blanco y un senador frente amplista entre sí, ¿no? Entonces, cuidado también con eso. Y eso crea lejanía. A mí qué me importa eso. Vayan y pelense entre ustedes. Los problemas del país no pasan ni los míos pasan por ahí. Yo creo que ¿Es que parte de los políticos entiende que estamos en campaña permanente, Óscar? Bueno, ese es el otro tema. Fíjense que ya a los 2 meses de dejar la presidencia, la primera salida a la calle Pou, vamos a volver en el 29. Había tránsito largo.
Un líder político importante, sale hablando de cómo debe ser la presentación electoral en el 19, lo dice una persona de un partido, otra de otro, y la gente no le interesa qué va a pasar en el año 29. Le interesa qué pasa en lo que queda el 26, todo el 27, todo el 28 y todo el 29, ¿no? Entonces, como que el sistema político, y yo veo que cuando discuten, hablan como si estuvieran en un lugar cerrado, entre ellos, como si fuera un club donde están debatiendo, y olvidándose que para empezar no es una platea. ¿Es falta de sensibilidad social o de olfato social? Bueno, creo que hay una disociación de las dirigencias políticas con el grueso de la sociedad. Y esto está pasando con el gobierno, porque yo lo diría en términos muy crudos, me inspiro en la transición española, fue del franquismo, la democracia, fue una de las grandes joyas del juego, del manejo político. Y el rey Juan Carlos, que estaba en el apogeo, la transición la hace el rey Juan Carlos, el presidente del gobierno Adolfo Suárez, un gran jurista, Torcuato Fernández de Miranda, y Adolfo Suárez ya estaba en complicaciones. Y le dice algo que yo creo que es traducible acá, y lo digo traducido al momento de la cosa. Se está gobernando con las ideas, bueno, o dicho como dijo el rey, tú estás gobernando con las ideas de los que no te votaron ni te van a votar, y estás desilusionando a los tuyos. Bueno, cuidado. ¿Eso está haciendo Orsi? Y sí. Y lo otro es, se está corriendo él y buena parte del Frente Amplio hacia un espacio político que, más allá de estas salvedades que hice, está sólido. Lo que está enfrente del Frente Amplio, la coalición republicana, como espacio político, tendrá problemas si se arma o no, ¿cómo? Como espacio político está muy sólido y tiene liderazgo. Entonces, por más que se corra, se encuentra con un muro de piedra. ¿Por eso le está haciendo, entendés, tan mal al presidente de la República? ¿Porque está gobernando con ideas ajenas? Bueno, por supuesto que primero tiene el problema de que sí, todo grupo político que llega al gobierno, las expectativas de la gente siempre mayores a lo que se puede realizar. Eso es objetivo. Pero además, efectivamente, no hay un cambio, hay una continuidad bastante fuerte en política económica, en política internacional, y eso desilusiona a sus votantes, ¿no? Entonces, eso, más allá de algún tipo de errores, que no son errores de comunicación, hay errores de comunicación. Pero bueno, se atribuye mucho a eso, ¿no? No, hay errores políticos. A ver, para lo que piensa el electorado frente amplista, haber ido a la conferencia que organiza el secretario de Estado de Estados Unidos no es un error de comunicación, es una concepción política que, de alguna manera, es la continuación de la política internacional del gobierno anterior. ¿Cuál es la diferencia en política internacional? Que en el momento que la calle Pou lleva adelante esa política, estaba aislado, eran 3, 4 países que pensaban igual, y hoy la mayoría, no los más importantes, pero la mayoría de los países de América Latina están en esa línea que impulsó la calle Pou. No la mayoría, no lo más importante, porque precisamente Brasil y México están en una línea totalmente contraria, ¿no? Hay una división en América Latina. Pero esa política internacional hoy tiene gran espacio. El tema es que el votante del Frente Amplio, el propio Frente Amplio, estaba en contra de esa política internacional que sigue hoy el gobierno. Lo mismo en política económica, no hay un cambio sustancial. Se puede decir, no, pero se modificó esto, aquello, a favor o en contra, ¿no? Uno oye la oposición, no, pero ahora el gas, no importa. La gran línea, y lo dicen los consultores de inversión, bueno, lo bueno y lo malo de esto es lo mismo de lo anterior. Hay errores de comunicación, que los hay, pero también hay errores políticos. Sí, yo creo que el problema grande es el político. Error de comunicación es, por ejemplo, cuando en el mismo día anuncian a la vez baja la nafta y suben los impuestos a los autos eléctricos. Es un tema de comunicación. Pero más allá de eso, lo demás son definiciones políticas, que sean errores o no. Pero porque, por ejemplo, causan efecto. Hablando de la comunicación, Fernando Pereira, además de esa situación, dice, bueno, no hemos sabido contarle a la gente todo lo que estamos haciendo. Bueno, o la gente no logra entender o no logra bajar esa información de todo lo que estamos haciendo, sí, política pública. Ese es el mismo discurso que hizo el Frente Amplio en el año 19, que perdió
porque la gente había recibido grandes beneficios y no se había enterado. Bueno, a mí me hace acordar una película muy vieja, Nino Manfredi, que termina con esa cara de bobo que ponía, decía, yo era felice e non lo sapevo. ¿No? Yo era feliz y no lo sabía. Bueno, cuidado, si la gente tiene una posición, por algo la tiene. No atribuirle a la gente. ¿Es subestimar eso? Bueno, es no valorar cuidado que a veces, y esto es bastante general, desde los sistemas, de las dirigencias políticas, y no es un tema uruguayo, bastante universal, se subestima al ciudadano común. Y se confunde, que no es capaz de exponer cuáles son las razones, de hacer un discurso de por qué piensa algo, como no sabe lo que piensa. No, sabe muy bien. Lo que no sabe es expresarlo. Bien, ¿no? Vos me corregirás, Oscar, pero uno mira la foto esta de Yamandú Orsi y se puede emparentar con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿está a tiempo Yamandú Orsi y su administración de revertir esto? Porque son números llamativamente malos de aprobación para un presidente de la República, los que tiene Yamandú Orsi. Bueno, el tema es que lo que está mal es el presidente y está afectado el Frente Amplio, las dos cosas. Porque, por ejemplo, es notorio que hay mucha gente del Frente que lo va a votar igual, pero que no siente el compromiso que tenía antes. Ajá. Eso debilita espiritual. Las bases. Sí, más que sí, las bases a veces parece que son un grupo de gente que va a un comité. Yo diría la gente que se informa, que tiene una convicción, a veces no son bases, gente que estuvo gobernando. Yo creo que probablemente haya llegado a un piso, porque después viene un núcleo más duro, más rígido, pero el tema que no es ni de comunicación ni de pequeñas medidas, es si considera que esta línea política que está siguiendo, bueno, tiene una convicción con ella, bueno, vaya con esa convicción y después se verá el resultado. Pero el tema que tiene una disociación entre lo que piensa su gente. Lo que puede haber sido un tema de comunicación, pero no es de comunicación, es de decisión tomada con mucha desprolijidad, fue esto de las tanquetas, llamémoslo así, de los blindados. ¿Por qué? Bueno, hay un sector muy grande del Frente, ahí hay una división muy notoria entre dos posturas, pero a nivel de gente estoy hablando, de gente común, entre los que no quieren saber nada con lo que sea militar. Así que mira, van a llevar vacunas, el ejército no lo quiero. Claro, bueno, fiebre por lo verde. Fiebre por lo verde, sí, y por lo azul. Claro. Y por otro lado, los que dicen, no, que bien está. Bueno, una cosa de esas, primero, no se sabía qué era. Se anuncia y no se sabía si salían las tropas, el ejército a la calle o daban prestado un vehículo blindado, ¿no? Tiene que darse en una cosa tan delicada. Lo anuncia un ministro en una comparecencia en el Parlamento que después lo retoma un medio de prensa. Sí, bueno, pero que después no terminó siendo lo que se había dicho, además. Pero se anuncia el ministro, anuncia un plan perfectamente elaborado y antes de decirlo en el Parlamento empieza a decir cómo se dice para evitar o bajar resistencia. No es lo que usted quiere, bueno, esto a usted no le gusta, pero es necesario, pero haber preparado antes de que surgiera una reacción de esta y luego terminaba que nadie sabía qué es lo que iba a hacer, ¿no? Eso sí. ¿Con esos casos el presidente pierde fuerza de algún modo o pierde el rol de liderazgo? Después tenemos el caso, por ejemplo, de Juan Castillo, que también en algunos momentos fue crítico con ciertas decisiones de gobierno, incluso con este tema. ¿Pierde de algún modo el presidente? Bueno, primera cosa, yo estoy sorprendido de que en Uruguay casi unánimemente se considera que está mal que un ministro hable distinto y hasta cuestiona al presidente. Ahora se ha llegado a la idea que una visión monárquica del gobierno desde hace años, cuando la Constitución uruguaya establece que los ministros tienen la autoridad máxima del gobierno, no es el presidente, es el Consejo de Ministros. Lo que pasa es que no se reúne. Y los ministros entre sí, con el presidente, tienen los mismos pesos, un voto cada uno. Solo si hay empate en el Consejo de Ministros pesa más el presidente. Bueno, esto es por la clase de Derecho Constitucional. Dicen, miren cómo es la teoría que no se aplica.
Pero cuidado, no está fuera de la concepción constitucional que un ministro diga, yo opino. Más aún, un ministro tiene el derecho a decir, pido que se convoque el Consejo de Ministros para votar en contra de lo que resolvió el presidente con otros ministros. Está en el texto de la Constitución. Entonces, ahí hay un problema institucional. Se está cambiando la lógica del país. Todo ministro tiene derecho a discrepar con el presidente, a convocar al Consejo de Ministros y derrotar al presidente. Nunca ha ocurrido, pero la lógica es esa. Y dice, bueno, pero el presidente lo puede destituir, sí, pero ojo que los ministros tienen que tener respaldo parlamentario. Y bueno, usted lo destituye y vea si mantiene el respaldo parlamentario. Claro. Entonces, cuidado con considerar que el presidente es alguien al cual nadie puede tocar. Y esto se ha ido acentuando en los últimos 20 años. Ojo, no era tan así antes. Claro, porque tuvimos en los últimos 20 años, como decís, figuras presidenciales muy fuertes, ¿no? Sí, pero además se fue dando una idea de que yo creo que la reforma del 96 creó la idea de que se elige un supermonarca. El Jorge Valle, cuando empezó, tuvo el problema. Él tuvo gente que lo siguió toda la vida en la política o que era de otros grupos políticos, de otros partidos, pero gente más tecnócrata que entró con él, ¿no? Y en el primer año se le fueron 7, todos diciendo lo mismo. Eligen al presidente y después no lo dejan hacer. Como la idea que una vez que eligieron al presidente, el presidente decía lo que se hacía y el Parlamento tenía que acatar. Es decir, no había una... Yo creo que se centró tanto la elección con el cambio constitucional y que las internas para elegir presidente, en octubre quien va al balotaje o sale elegido, en noviembre el balotaje, que todo lo demás se olvida y se llegó a la conclusión que acá se elige un montón de gente, pero lo único que importa es uno solo. Bien. Entonces, cuidado con eso, porque eso es un deterioro institucional que le quita solidez a la democracia. Oscar, en los minutos finales quiero aprovechar también para preguntarte qué pasa con la oposición, porque para muchos lo que está sucediendo con la gestión Orsi, lo único que está haciendo es favorecer y enlantecer la figura de Lacalle Pou, una Lacalle Pou que ha desaparecido, que está orejeando tranquilo en su casa, como en el truco, esperando para salir. ¿Entendés que efectivamente ese es el panorama y que de alguna manera la carrera se le hace más sencilla al expresidente de la República? Bueno, hasta ahora yo ubico a Lacalle Pou como el tercer figura política del Uruguay que ha jugado muy bien hasta ahora con el mutis de escena, con el silencio. Fue Pacheco, también Tabaré, entre una presidencia y otra, y antes de la presidencia, y lo está jugando bien Lacalle Pou. El tema es, ahora va a reaparecer el 9 de agosto. Bueno, esta es una prueba de fuego, si lo está jugando bien o no. ¿Cómo sale? Lo que diga es fundamental si sabe hacer ese juego tan difícil, que es salir de escena, entrar, picar y salir, y cuando pica da justo en el clavo o no. Con los mensajes que da. El mensaje que dé, la forma que se presente, es sustancial. Hasta ahora está muy sólido, creo, lo he dicho, que lo veo un poco más fuerte incluso que cuando estaba en el gobierno, como una figura ahí ajena, alejada, arriba, pero sacando eso, la coalición republicana como tal se la ve sólida, pero luego hay una desconformidad, tanto con los votantes blancos. Más o menos la tercera parte de los votantes blancos están desconformes como actúa su partido y un tercio de los votantes colorados están desconformes. Y lo que ha sorprendido es el enojo fenomenal que provoca decir esto. Salen agravios. Sí, sí. Es decir, en lugar de decir, ¿y qué está pasando? ¿Qué debemos corregir? No. Mire el disparate que dice, pero usted considera que está mal, hable con la gente, ¿no? Yo creo o desde cuándo se evalúa la oposición, también se ha dicho, por ejemplo. Bueno, el tema es que se evalúa siempre. Lo que pasa es que no leen lo que antes se había publicado. Y además, ¿por qué está mal evaluarla, no? Pero además, cuando a uno lo evalúan mal, estamos lejos de una elección, corrija, ¿no? Para eso está. No enójese. Bueno, cuando uno tiene una enfermedad, cuando se enoja con el médico por el diagnóstico, la verdad que hace mal. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Pero la oposición, el tema es que está... ¿Cuál es el problema general de todo el sistema político? No está generando esperanza. No está diciendo a la gente qué vamos a hacer. Perfecto. De la oposición. Todo lo que está haciendo el Frente Amplio está mal, perfecto, estará mal. ¿No? Pero... Que esto, aquello. Bueno, pero ustedes qué van a hacer, porque no dicen qué van a hacer.
¿no? Y qué van a hacer distinto, qué van a hacer para resolver los problemas, o si se pueden resolver o no. Porque ese es el otro tema. Bien. Decir, bueno, mire, sí, esto está mal, pero mire que el Uruguay no da para hacer esto, no da para hacer... Pero no hay un discurso a la gente sobre cuál es el presente y el futuro del país, ¿no? Es decir, los que tienen hijos chicos o no tan chicos, a veces no están pensando el futuro inmediato de ellos, sino qué país les dejamos. ¿Qué país queda para mis hijos? Y ese es el mensaje que está faltando de todo el sistema político, ¿no? Óscar Botinelli, como siempre nos quedamos cortos, pero va a volver, me imagino. ¿Nos hace esa promesa? Bueno, esto es una combinación en público. Sí. Le dejo así el compromiso, ha sido un placer como siempre. Gracias por la visita. No, por favor, gracias a Un gusto. ustedes.